Hola, vamos a hablar de análisis y diseño de columnas esbeltas. Entonces, para ello vamos a hablar un poco de análisis de primer orden. Por ejemplo, en esta columna que está articulada tanto en la parte superior como inferior, el momento a lo largo de toda la columna va a ser entonces momento es igual a P por E. No se toma en cuenta las deflexiones laterales que pueda sufrir en la parte central. Y con ese momento se diseñan. Pero tendríamos que asegurar que se comporta como una columna corta. Punto número 1. En la práctica, en la realidad, pues todo elemento estructural siempre va a sufrir una deflexión lateral debido a las cargas. Y tendría esta distribución. Y tendría en la parte central un desplazamiento delta. Si hacemos su diagrama de cuerpo libre, tendríamos lo siguiente. Si trasladamos esta fuerza acá, aquí tendríamos P más un momento P por M. Y si hacemos sumatoria de momentos alrededor de este punto, tendríamos que eso nos tiene que dar 0. Por ende tendríamos que el momento C sería igual P por E más este desplazamiento delta P por delta. Finalmente el momento que está actuando ahí sería P por E más delta. El momento sería P por E más delta. Ese momento adicional P por delta pues es producto de la deformada, ¿no? Es un momento adicional. Y a todo esto MC sería pues un momento de segundo orden, ¿no? Pues ya toma en cuenta las deflexiones laterales. Eso es en términos generales, ¿no? Ahora, el comportamiento en un diagrama de interacción, por ejemplo, de la siguiente manera. Una columna corta y la columna va a fallar pues en un punto del diagrama de interacción, pero esta relación momento y carga axial se mantiene constante, ¿no? Se mantiene constante. Eso es cuando se comporta como una columna corta. Cuando se comporta como una columna corta. Entonces, cuando se comporta como una columna corta, los momentos de segundo orden, siempre son menores que el 5% de los momentos generados de primer orden. Entonces, para una columna dada, como esta, cuando analizamos la parte central de la columna, ahí hay momentos considerables P por delta. Entonces ahí la carga, por ejemplo, para una misma carga axial,
hay un incremento de momento, ¿no? Entonces, eso viene a ser representado esto, ¿no? Incremento de momento. Entonces la curva ya deja de ser lineal, toma una forma curva, ¿no? Y finalmente va a fallar en el punto B. En el punto A tiene una carga de falla PAMA, y en el punto B, al ser una columna esbelta, tiene punto de falla MB. Es decir, la columna falla por una cara axial menor. Falla por una carga axial menor. Entonces, la esbeltez de la columna condiciona a que la falla sea por una carga axial menor. Ahora vamos a analizar lo más básico, el comportamiento de columnas articuladas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una columna articulada en ambos extremos, sometida a una carga P. Al hacer su diagrama de cuerpo libre tenemos esto de acá, y esta columna, pues, al solamente tener apoyos en los extremos, su forma de deflectada va a ser de esta manera. Al tener un apoyo intermedio va a ser de esta manera. Al tener dos apoyos intermedios se comportaría de esta manera. Entonces acá viene el término que más adelante vamos a ver, los famosos factores Kano. Entonces, haciendo semejanza a ello, pues básicamente en edificaciones pues estaríamos trabajando con este caso, ¿no? Por todos los pisos la altura de la columna es por lo general lo mismo y no tiene restricciones intermedias. Entonces, su diagrama de cuerpo libre, carga axial, un momento inicial que se puede asignar a los extremos iguales, y finalmente pues vamos a tener un desplazamiento adicional debido a la cara axial, ¿no? Este desplazamiento de acá. Entonces, en este esquema gráfico hay dos desplazamientos, ¿no? Un desplazamiento producido por los momentos M0, que están asociados a esto, y un desplazamiento adicional producido por la cara axial. Y finalmente el momento total pues está dado básicamente. Ese momento cero es como usar esto, ¿no? Es pasar esta cara axial aquí con un momento, ¿no? Se pasa la cara axial más P por N. En este caso, ese es el momento, y este momento P por E nos genera una deflexión inicial, ¿no?
Z0. Ahora, continuando con el análisis de columnas articuladas, ahora vamos a ver el caso en el cual pues los momentos de extremo no son iguales, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener por nomenclatura que el momento 2 de primer orden va a ser mayor que el momento 1 de primer orden. Esto en valor absoluto, ¿no? Sin considerar los signos. Entonces aquí tenemos una columna en la cual tenemos carga axial y momentos diferentes en ambos extremos. Si representamos en forma de excentricidad, pues aquí tendríamos una excentricidad 2, momento entre carga axial, tendríamos una excentricidad 2 en la parte superior y en la parte inferior de la misma manera, ¿no? Momento 1 entre carga axial, excentricidad 1. Entonces ahí gráficamente se puede visualizar que lo de color naranja viene a ser pues la deformada, ¿no? La deformada, y por ende esto nos va a generar un momento adicional. Entonces acá lo que nos dice es que el máximo valor de la distancia de la suma de la excentricidad más el delta, pues se da en un apoyo dentro de esta curva, ¿no? Es decir, entre el extremo 1 y el extremo 2, ¿no? Ahí se da el máximo valor. En este punto se da. El resto de los puntos siempre van a tener una menor distancia, ¿no? Eso es lo que nos indica ahí, ¿no? Entonces el máximo valor se da ahí, en ese punto. El máximo ocurre dentro de esos extremos. En otros casos, en donde la excentricidad es más pequeña, E1 y E2 máximo. Entonces el máximo, incluyendo los efectos de segundo orden, se da en uno de los extremos. En este extremo, ahí se da, en ese extremo. Entonces, esas son dos de las posibilidades que pueden existir para calcular ese desplazamiento máximo, considerando tanto el momento como la carga axial. Eso se da ahí. Finalmente, ya cuando vamos adentrando un poco más en el tema, tenemos que trabajar con un factor de momento equivalente. Esto quiere decir, para esta condición de diagrama de momentos flectores de primer orden, más el adicional de segundo orden, para este diagrama final, pues vamos a hacer un equivalente, ¿no? Algo sencillo de manejar. Entonces, ¿en qué consiste esto, no? Entonces, de todas maneras, como les comentaba, para nosotros M2 de primer orden siempre va a ser mayor que M1 de primer orden. Eso es lo primero que hay que identificar. Y acá pues M2 siempre está simplificado así. M2 está simplificado así. Entonces, cuando nosotros diseñamos, pues lo que necesitamos básicamente es de todo esto, cuál es la carga axial y cuál es el momento de segundo orden. Solo eso necesitamos como dato para diseñarlo. Luego el procedimiento de diseño es similar que una columna corta.
Entonces, para simplificar ello, se tiene la siguiente metodología, ¿no? En la parte izquierda no tenemos pues un valor máximo de momento aquí, ¿no? Debemos encontrar en su equivalente el mismo momento máximo, con la única diferencia pues que esto está en la parte central. Y el valor M2 se escala por un factor, ¿no? Logrando esto que sea uniforme. Por ende, el momento de primer orden sería uniforme y lo que corresponde a segundo orden tendría esta forma, ¿no? La de naranja. Pero en la práctica, pues eso es simplemente transformar una columna con momentos diferentes, con un momento acá igual que acá, más las cargas axiales, ¿no? Que es similar a la diapositiva previa, ¿no? ¿Qué es esto? Un momento uniforme más lo que va a aumentar otro momento por carga axial. Es decir, uniformizar los momentos en los extremos, pero de tal manera que en la parte central obtengamos el máximo momento de diseño. Entonces, en esa condición, pues hay dos formas de representarlo. Decimos curvatura simple cuando la columna se deforma de esta manera, ¿no? Y en ese caso, pues sabemos que este momento aquí en la parte izquierda va a ser positivo y en la parte en esta parte de acá también es positivo en este sentido, ¿no? Momento 1, momento 2. Por lo tanto, la división de momento 1 entre momento 2 siempre va a ser mayor que 0 y menor que 1. Y cuando tenemos momentos extremos distribuidos de esta manera, en la parte izquierda positivo, en la parte superior positivo y en la parte inferior, en este caso es negativo, ¿no? En este sentido. Entonces, por ende, esa división pues va a ser negativo, ¿no? De menos 1 hasta 0. Eso se denomina curvatura doble. Pero básicamente es pues seguir la forma del momento, ¿no? Aquí y aquí. Entonces, cuando ambos momentos giran en un solo sentido, se tiene curvatura doble, y cuando giran en sentido contrario, los extremos, se tiene curvatura simple. Igual, ¿no? De esta configuración de columnas, pues se pasa a uno sencillo como esto, ¿no? Igual de este caso, igualito se va a pasar a uno sencillo, ¿sí? A uno equivalente. Ahora, ese factor CM está dado por la siguiente ecuación, ¿no? 0.6 más 0.4 M1 entre M2, ¿no? Entonces, para usar esta ecuación vamos a usar los momentos con su respectivo signo, ¿no? M2 entre M1, cuando hablamos de curvatura
de curvatura simple, pues esto es positivo, ¿no? Esto es positivo y me va a salir un valor positivo, ¿no? Cuando hablamos de curvatura doble, esa división pues va a ser negativo y ese signo que se va a usar va a ser negativo, ¿no? Con el signo como tal. En programas de cómputo esto lo están trabajando, por ejemplo, con esta ecuación, en la cual indican, ¿no?, curvatura simple, negativo, que al final se convierte en positivo, curvatura doble, positivo, pues que al final se vuelve negativo si mantenemos los signos, ¿no? Es cuestión de adecuarse, ¿no? Normalmente los programas están trabajando así. Entonces, para aquí se usa tal cual hemos escrito, y aquí para el programa, para los programas de cómputo, por ejemplo el ETABS, nos dice curvatura simple M1, M2 positivo, negativo, y curvatura doble M1, M2 positivo. Al final es lo mismo, simplemente es convención de signos. Continuamos con el análisis de columnas articuladas en los extremos y ahora vamos a hablar de los diagramas de interacción de columnas esbeltas. Entonces acá tenemos una columna en la cual tenemos la relación de la longitud entre la menor dimensión, LH. Tenemos que esa relación es L entre H 30. Entonces, cuando nosotros diseñamos pues una columna esbelta, esa columna esbelta va a fallar para esta combinación, para esta es la curva que se genera. La trayectoria que sigue no es lineal, viene a ser curva y termina acá, ¿no? La carga de falla estaría dado para un momento MB1 con una carga axial, puede ser A1 o PB1, ¿no?, que es lo mismo, es la misma carga axial. Para la misma carga axial falla para este momento MB1. Entonces se genera un diagrama de tal manera volviendo a encontrar el punto de carga axial. Este punto en particular pues viene a ser la carga axial A para un momento A1. Pero este momento A1 es mucho menor que el momento B1 y aún está dentro del diagrama de interacción. Entonces, de esa misma manera se generan todos los puntos. Para esta condición en particular, se viene acá y retrocede, ¿no? Punto A. De la misma manera va a haber otros puntos. Por ejemplo, ¿no?, si este fuera el comportamiento teórico de una carga axial de una columna corta, para una columna esbelta pues esto va a fallar en este punto y la curva que sigue va a ser así, ¿no? Y finalmente espera, ahí hay un error de dibujo. Entonces para el último punto que estamos indicando, para este de acá, tendríamos lo siguiente, ¿no?
va a haber un punto aquí en la cual la trayectoria de la curva va a ser de esta manera, ¿no? Entonces la curva que une todos esos puntos viene a ser el diagrama de interacción de columnas esbeltas. Entonces, aquí tenemos para una relación L entre H igual a 0, es decir, básicamente es una columna corta, ¿no? Pequeña, ¿no? Un pedestal, por ejemplo. Cuando LH entre 10, esta curva 10, LH entre 20, y la que representamos LH entre 30, ¿no? Es una comparación con los diferentes valores. Y LH entre 45, ¿no? O sea, ahí ya nos vamos dando cuenta, dependiendo de la longitud de la columna, manteniendo la sección constante, cómo varían los diagramas de interacción de columnas esbeltas. Entonces, lo lógico sería trabajar pues con L entre H entre 30 o 20, ¿no? Entonces eso fue para diagramas de interacción de columnas esbeltas con apoyos articulados, ¿no? Es decir, en este punto recién estamos hablando de estos apoyos, ¿no? Entonces, conforme van variando las relaciones M1 y M2, las curvas también un poco varían, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se indica acá, ¿no? Cuando tenemos nos concentramos en este lado izquierdo, tenemos una excentricidad 0 y una excentricidad 2 en la parte superior, y aquí tenemos las curvas LH entre 20, 30, 45, ¿no? Pero el momento 1 entre el momento 2 es 0, entonces nos genera este tipo de curvas y nos indica que el máximo valor de excentricidad y delta pues va a estar en esta zona. Nos va a dar ese comportamiento. Mientras que los momentos extremos, el máximo extremo pues nos va a dar en esta zona, ¿no? Y aquí en el lado derecho tenemos ya cuando los momentos son diferentes, ¿no? En sentido contrario. Excentricidad 2, diferente a excentricidad 1, y el comportamiento es de la siguiente manera. Igualito L entre H. L entre H tiene este comportamiento. Curvatura doble, bueno, porque acá indica que este momento viene así y acá tienes este momento, ¿no? Finalmente eso de ahí es así es, ¿no? Curvatura doble. Entonces, aquí ya se ve pues básicamente cómo se debe comportar una columna en una edificación, ¿no?
no va a tener extremos articulados, ¿no? Para empezar, va a tener momentos diferentes. Nunca va a estar la relación de M1 entre M2 0, ¿no? Siempre va a ser diferente, pero se genera una curva de esta manera. Ojo, estamos aún hablando de columnas articuladas. Todavía no hablamos de columnas con comportamiento de apoyo fijo, empotrado o semejante a fijo, ¿no? Entonces, dentro de este comportamiento de columnas, en otro video vamos a ver esto de cómo se define non-sway y cómo se define sway frames. Nos dice para columnas que pertenezcan a pórticos, se puede despreciar los efectos de la esbeltez en sway frames cuando esta relación es menor que 22, ¿no? Bien, ese radio de giro, la longitud no soportada de la columna y el factor K, que lo vamos a ver en la próxima clase. Cuando en estructuras non-sway, es decir, en pórticos non-sway, la esbeltez puede ser ignorada cuando se cumple esta ecuación. Pero para ello hay que conocer pues el valor M1 y el valor M2, que son productos de un análisis de primer orden, ¿no? Y en ningún caso debe ser mayor que 40, ¿no? Entonces, cuando hemos diseñado columnas de concreto armado 1, pues hemos estado trabajando aquí, ¿no? Básicamente estamos trabajando aquí. Y en concreto armado 2 vamos a trabajar en esta misma descripción de non-sway frames, pero con columna esbelta, ¿no? Es decir, KLU de la columna tiene que superar esa ecuación. Y ahí se toman en cuenta los efectos de segundo orden, pero en esencia el efecto de segundo orden simplemente consiste en incrementar el momento de primer orden por un factor alfa, ¿no? También en próximas sesiones vamos a ver cómo se calcula ese factor. Listo, hasta la próxima clase.